Entonces hagamos de cuenta igual que tengo yo un dataset al cual he llamado yo X y tengo pues edades, de igual manera aquí. Y recuerden que no tiene que estar ordenado, pero el momento en que yo ordeno, pues las cosas se hacen mucho más fáciles, ¿no? Es más fácil identificar todo. Entonces ese es mi dataset, un dataset pequeño. Este dataset acá tiene un tamaño de 8, ¿de acuerdo? Y puedo pues contar las frecuencias. Entonces hagamos de cuenta que tengo yo solamente dos intervalos. Me interesa aquellas edades hasta los 10 años y estas otras edades que van desde los 10 años en adelante. Tengo hasta 28 aquí. Entonces voy a colocar ese número de ahí. Acá sí se cuenta el 10 y aquí sí se cuenta el 28. Recuerde que cuando tengo el corchete lo incluimos porque es un intervalo cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, según los datos que tengo ahí, pues las frecuencias, tengo tres números que son menores a 10 o hasta 10 y el resto de números que deberían ser pues los 5 que faltan entrarían pues en el otro intervalo, lo cual me va a dar el total de 8, ¿verdad? Y recordemos cómo también se obtenían pues las frecuencias relativas. Entonces este es pues el número total, ¿de acuerdo? Ese es el total. Y lo que hacíamos era dividir cada una de las frecuencias absolutas de cada uno de los intervalos, me refiero, para el total, ¿no? Entonces, básicamente digamos que esta frecuencia relativa iba a ser igual a la absoluta dividido para n. Así de simple. Bueno, entonces en mi primer caso, salga lo que salga, va a decir 3 octavos y en el otro caso los 5 octavos, lo cual tiene que sumarme 1. Bueno, entonces otra forma de ver a la frecuencia relativa es verlo como una probabilidad. Y el concepto viene a ser exactamente lo mismo, ¿no? Entonces yo puedo tener una probabilidad, ¿sí? La probabilidad de que algún evento pase. En este caso, digamos que tengo dos eventos. Mi primer evento o mi evento 1, digamos que es tener una edad o que aparezca una persona de una edad entre 0 y 10. ¿Sí? Este es mi primer evento. Y mi segundo evento vendría a ser pues tener personas de una edad de 10 hasta 28. Y recordando, por supuesto, de que acá estoy incluyendo el 10 y que acá no le incluyo el 10, porque así están marcados los intervalos, ¿verdad? Bueno, entonces esta probabilidad de acá, la probabilidad de un evento cualquiera, digamos que puedo decir la probabilidad de un evento E, ¿sí? Pues sería justamente la frecuencia de ese evento dividido para el número total de casos, ¿no? En este caso para el número total de observaciones de la muestra. Entonces es exactamente lo mismo. En vez de denotarlo como una frecuencia relativa, lo denoto como una probabilidad y puedo dejarlo así como 3 octavos, 5 octavos. Podría calcular ya el número. Fíjense ustedes que el momento en que yo calcule ya los resultados de esas fracciones, ¿no es cierto? La probabilidad va a ser siempre números pues entre 0 y 1. Correcto, porque el reto que le sumo pues me va a dar 1, ¿no es cierto? El número más bajo va a ser 0 y el número más alto va a ser 1 para cada uno de esos casos de ahí. Entonces, digamos que la forma más fácil de explicar una probabilidad es que la probabilidad es simplemente una frecuencia relativa. ¿De acuerdo? Que sería pues dividir la frecuencia absoluta para n, o hablando en otros términos sería de dividir, ¿no es cierto? Eh, el número de sucesos del evento, correcto, para el número total de casos, ¿de acuerdo? Sería simplemente otra forma de verlo. Y como digo, puede ser números entre 0 y 1. Y también a veces, como también pasa con la frecuencia relativa, pues se denota como un porcentaje, ¿sí?
igual que como pasa con la frecuencia relativa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una probabilidad de E1, ¿no? La probabilidad de E1, ya digo que es la frecuencia relativa de E1, así de simple. Puedo decir que es de 3 octavos. Otros van a decir que es de 3 entre 8. Y ustedes han escuchado eso, ¿no? Existe una probabilidad de 1 entre 10 de que pase esto de acá. Sí, la probabilidad de 1 en 1.000.000 de que pase esto de acá. ¿Ok? Podrían haberle dicho de 1 sobre 1.000.000. O podrían haberle denotado como el resultado de dividir 1 para 1.000.000. ¿De acuerdo? Entonces todo eso es completamente válido. Es simplemente otra forma de denotar. O puedo decir simplemente tiene una probabilidad de 0.375. Aproximadamente 0.38, ¿no es cierto? O puedo decir que tiene pues aproximadamente igual 38%. Entonces son diversas maneras de poder denotar esto. Entonces, ¿qué es la probabilidad a final de cuentas? Pues es una frecuencia relativa. ¿Sí? Esa es una de las formas en las que se puede explicar una probabilidad. Entonces es muy fácil de poder hallar las probabilidades ahora. Simplemente hallamos las frecuencias relativas. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad del evento 2? Decimos que el evento 2 es que una edad caiga entre el intervalo mayor a 10 hasta 28, ¿verdad? Ese es el evento 2. Por lo tanto, es una probabilidad de 5 octavos o de 5 en 8 o entre 8. ¿Estamos de acuerdo? O de igual manera, pues si de una vez ya dividimos, pues sería, como tengo ahí 62.5, podría haberlo dejado la otra en 37.5, ¿de acuerdo? Voy a dejar aproximadamente 0.62. ¿Por qué? Porque yo sé que debería redondear a 0.63, pero quiero que intencionalmente sume 1. ¿Ok? Porque recuerden que tiene que sumar 1. La verdad podría haber utilizado, o debería ser más correcto utilizar 3 decimales, haber dejado en 37.5 lo de arriba y en 61.5, perdón, 62.5 lo de abajo, ¿no? Este 37.5 correspondería a una probabilidad de 37.5%. ¿De acuerdo? Recuerden que simplemente es dividir para 100, ¿no es cierto? Perdón, en este caso multiplicar por 100. Simplemente movemos el punto hacia la derecha, ¿no es cierto? Y acá tendría pues también algo parecido, tenía 62.5 o lo que da lo mismo, 62,5%. Ok, y la verdad ya ni siquiera sería aproximadamente, sino pues exactamente, porque ya no estoy redondeando acá. Bueno, entonces recapitulando, ¿cómo encontré las probabilidades? Pues calculé la frecuencia relativa, ¿no es cierto? ¿Qué necesito para eso? Pues poder contar, es decir, poder hallar una frecuencia absoluta, porque al final de cuentas la relativa es la absoluta dividido para el número de observaciones, para el tamaño de la muestra, ¿no es cierto? Y luego de eso de ahí, pues veo de qué forma quiero denotarlo. Nosotros vamos a utilizar o bien números entre 0 y 1 o bien porcentajes. No voy a poner 3 entre 8, 5 entre 8, aunque se sobreentiende que es lo mismo. Y si en algún momento lo pongo, ustedes saben de qué estoy hablando. ¿Ok? Bueno, entonces esto de acá se puede pues llevar a otro tipo de ejemplos. ¿Sí? Hagamos de cuenta el típico ejemplo de que tengo una ánfora y esa ánfora de ahí contiene unas esferitas como las que se ven acá. Ok. Entonces, nuevamente pensando probabilidad como si fuera una frecuencia relativa, ¿no es cierto? Digamos que el evento 1, ¿sí? Es el evento de que aparezca pues una esfera blanca. Y el evento 2 vendría a ser que aparezca una esfera verde. ¿Ok? Por lo tanto,
acá tengo un n, también le voy a seguir llamando n, un n que es igual a 8, ok. Y si yo les dijera entonces, ¿cuál es la probabilidad de que aparezca una bolita blanca? ¿Qué me dirían? ¿Cuál es la probabilidad? 5 de 8. Tal cual, ¿no es cierto? 5 octavos, lo que dé ahí. Así que hacemos que es 62.5% más o menos, ¿no? Pues dejémosle expresado así. Entonces, digamos, para que todos entiendan de dónde salió, voy a dejarle como 5 octavos y no le voy a transformar en un número decimal. Listo, entonces, claro, clarísimo, ¿no es cierto? De los 8 que tengo ahí, pues simplemente tengo que contar y dividir para el número total de bolitas, ¿de acuerdo? Lo mismo va a pasar con E2, tendría pues los 3 octavos. Y digamos que aquí viene pues la primera regla. Si he citado todos los eventos posibles son los que se presentan ahí, o tengo esferas blancas o esferas verdes, ya no tengo ningún otro tipo de esfera. Por lo tanto, la suma de todos los eventos o de las probabilidades de todos los eventos, pues me debería dar 1, ¿no? ¿Sí? Y si tuviera más eventos, también va a ser así. O sea, quiere decir que debería yo generalizar esta fórmula, esta ley, ¿de acuerdo? Siempre y cuando tengo citados todos los eventos, ¿no es cierto? Porque si por ahí tengo otra esfera de color rojo y no lo estoy considerando, pues no va a sumar jamás el 1. Tiene que ser una lista, lo que se denomina una lista exhaustiva de eventos, ¿no? Si yo digo una lista exhaustiva, quiere decir que no se me escapa ninguno, que estoy considerando todos los eventos. Entonces, si yo soy capaz de poder considerar todos los eventos, pues debería sumarme 1. Sí, es como si yo entrara a una tienda y diría, tengo algunas prendas de ropa, ¿no es cierto? Y digo, la probabilidad de que aparezca o de que compre, digámoslo así, un pantalón es, yo qué sé, de un 20%, y de que me compre una camisa es del 60%. Y listo, ya no uso más. Me dicen, pero eso no suma 1. Correcto, es porque hay más prendas de otro tipo, hay zapatos, hay medias, etcétera, ¿no es cierto? Es por eso que no está sumando 1. Pero la verdad ni siquiera las estoy considerando porque no voy a trabajar con ellas. Eso no quiere decir que esté mal, no siempre tiene que sumar 1. Suma 1 si tengo la lista exhaustiva, la lista total de eventos. Entonces, si tengo la lista total de eventos, como digo yo, ahí sí pues la sumatoria, ¿no es cierto?, de la probabilidad de cualquier evento y pongámosle, sumo todas las probabilidades, pues me tiene que dar 1, ¿no es cierto? En mi ejemplo he puesto 2, pueden haber sido 3, 5, 10, 20, las que sean. ¿Ok? Entonces digamos que esa es como que mi primera regla aquí. Voy a hacerme pequeño. Listo, entonces esto vendría a ser, ahora bien, digamos justamente que tengo pues más tipos. Ahora voy a agregar también un color rojo. Algo que tenemos que notar acá, pongamos otra más, es que tal como lo estoy planteando, los eventos son independientes. ¿Qué quiere decir que los eventos son independientes? Ustedes recuerdan, tal como el caso de las tablas de frecuencias, ¿no es cierto? Hacíamos que sean los intervalos independientes o excluyentes, que también se le puede decir, ¿no es cierto? Si yo tenía un número, o me cae en este intervalo o en el otro, pero no es posible que caigan los dos. Es por eso que aquí ponía justamente el corchete y aquí el paréntesis, ¿no? Entonces, si me cae el 10 no está presente en los dos intervalos, estaría presente solamente en el primer intervalo. Entonces, no es posible de que se pueda dar más de un evento al mismo tiempo, ¿no es cierto? Eso es lo que me quiere decir. Entonces, acá también va a pasar lo mismo. Yo no tengo esferas
que al mismo tiempo sean rojas y blancas, por ejemplo. Sí, tal como tengo ahí, son de un solo color. No puede darse más de un evento a la vez. No puede ser que si yo tomo una esfera de ahí, se me haya dado el evento de que sea roja y de que sea verde al mismo tiempo. ¿Ok? Eso quiere decir que sean independientes. Hay casos en los que sí pueden ser dependientes, ¿ok? Entonces ahora simplemente estamos hablando en el caso de que sí sean independientes, ¿no es cierto? No se puede dar más de un evento a la vez, eso es lo que quiere decir. Entonces, desde este punto de vista, ¿no es cierto? Yo debería decir, bueno, nuevamente hagámoslo así, digamos que E1 es rojo, E2 va a ser blanco y E3, que es el último evento, va a ser verde. Nuevamente nos queda claro que es una lista exhaustiva de los eventos, son todos los posibles eventos que tengo, ya no tengo más colores, por lo tanto la probabilidad de los tres debería ser igual a 1, o 100%, como ustedes quieran denotar. Sin duda alguna, ¿verdad? Bueno, entonces voy a sacar pues por mi lado todos los, todo lo posible que tengo acá, ¿no? Todos los posibles, todas las posibles probabilidades. En primer lugar, como siempre, voy a tener que contar cuántos tengo. En este momento tengo ahora en cambio 9. Por lo tanto, queda claro que la probabilidad de E1 simplemente sería de contar, sería de 2 entre 9. La probabilidad de E2, que quiere decir blanco, sería de 3 entre 9. Y la probabilidad de E3, que sería el verde, sería de 4 entre 9. Lo cual sumado me debería dar pues 1 o 9 entre 9, 9 novenos, ¿no es cierto? Sería simplemente así. ¿Qué pasa ahora si yo llegara a tener una esfera que pueda ser de dos colores? Ahí ya va a cambiar la cuestión, ¿no es cierto? Ahora veamos este caso extraño. Tengo yo esferas que son solo rojas, pero también tengo otro caso extraño de esferas que son al mismo tiempo rojas y blancas, por ejemplo. ¿Sí? Y no hay un evento que me diga rojo y blanco, sino el evento es rojo o blanco. Por lo tanto, si yo extraigo esa esfera que es roja o blanca, ¿de acuerdo? Tengo que contabilizar tanto para la lista de los rojos o para la lista de los blancos. Es decir, si tal como está ahí me dicen cuántas esferas con rojo hay 3, y cuántas esferas con blanco hay una. No existe un tipo especial de esferas que me diga cuántas esferas combinadas de rojo y blanco hay. No, solamente tengo esos dos eventos de ahí, nada más. No voy a aumentar más eventos. Entonces los eventos sigue aplicándose, ¿no? Es decir, tengo yo todavía el evento de que E1 es rojo, E2 es blanco y E3 es verde. No me importa que sea completamente rojo, blanco, verde. Con que tenga algo de eso, pues ya está. Entonces, tal como tengo ahí, ¿no es cierto? La probabilidad de que sea rojo o E1, pues vendría a ser de 3. Ahora aquí tengo que darme cuenta de cómo voy a contar las cosas, ¿no es cierto? En este caso de aquí yo tengo pues en total 5 esferas. No tengo la verdad 6 esferas, tengo 5 esferas, es así. Entonces vendría a ser quintos, ¿verdad? La probabilidad de que sea blanco o que tenga algo de blanco sería del 1/5. Y la probabilidad de que tenga algo de verde pues sería de 2/5. Esto de aquí pues ya me va a dar esta sumatoria de todos estos eventos y pues me va a dar ya un número que es mayor a 1. Si ustedes se ponen a sumar, pues claro, me dice ahora que son 6/5.
Por lo tanto, en este caso de aquí, estoy justamente contando dos veces una misma bolita. Eso es lo que está pasando ahí. Entonces es lo que empieza a pasar. El momento en que tengo yo eventos que ya son dependientes, debo tener cuidado para no contar las repeticiones. ¿Sí? Cuando digo dependientes, quiere decir que son no excluyentes, ¿no es cierto? Es todo lo contrario. ¿De acuerdo? Que realmente puede darse dos eventos al mismo tiempo. Claro, si yo saco esa esfera especial, se ha dado el evento de haber extraído una roja y de haber extraído una blanca al mismo tiempo. Y en este caso de aquí, pues estoy inconscientemente contando dos veces esa esfera de ahí. Y es por eso que si yo sumo todas las probabilidades, ¿no es cierto?, me va a dar ya un número mayor a 1. Entonces tengo que tener cuidado con eso de ahí. Lo mejor que podemos hacer es ver un ejemplo en el cual podríamos pues nosotros tratar de tener cuidado con eso, ¿ok? Para poder explicar eso de ahí, tengo que explicar qué es lo que pasa cuando empezamos a sumar probabilidades. Ya quedamos que si sumamos todas de la lista exhaustiva, ¿no es cierto?, de todos los posibles eventos, me tiene que dar 1, ¿no es cierto? Bueno, ahora bien, fijémonos bien. Voy a poner igualmente un ejemplo súper simple. Voy a hacer simplemente con dos tipos de eventos, con dos colores, ¿de acuerdo? Entonces, en este ejemplo, E1 es rojo y E2 vendría a ser blanco. Ok, no hay nada extraño ahí, ok, pero voy a hacer que una de las bolitas nuevamente tenga dos colores, por lo tanto tengo eventos que son no excluyentes, ok, que pueden darse al mismo tiempo, puede darse al mismo tiempo el rojo y el blanco. Por lo tanto, justo estos dos eventos de darse rojo o blanco, ¿no es cierto?, ya no son independientes como era anteriormente, ok. Antes de eso de ahí, si yo no hubiera tenido esto, y si pusiera, por ejemplo, otra más, yo puedo empezar a tener o empezar a querer calcular probabilidades que involucren más de un color, ¿no? A ver, ¿cómo sería esto? Verán, en primer lugar, hagamos lo normal. La probabilidad de rojo sería de 2/6. La probabilidad de blanco sería de 3/6. O podemos también colocar un medio, ¿no es cierto? Si ustedes ven algo diferente como un medio, o ven 50%, ven 0.5, pues es exactamente lo mismo. No siempre tiene que denotar en sextos, ¿no? Es como cuando yo digo, tienes, esa probabilidad es de 3 entre 6. Podría haber dicho es una probabilidad de 1 entre 2. O una probabilidad de 6 entre 12. Se mantiene justamente esa proporción. Por lo tanto, puedo yo llamar como yo quiera, ¿no? Entonces puedo yo resumir eso y en vez de decir 3/6, poner un medio. En vez de decir 2/6, podría haber puesto, por ejemplo, un tercio, ¿no es cierto? Y va a seguir siendo lo mismo. Entonces también puedo llamarlo así. La probabilidad de que sea verde sería pues de 1/6. Ahora bien, puede ser que me digan cuál es la probabilidad de que salga E1 o de que salga E2. ¿Cuál sería esa probabilidad? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la probabilidad de que salga E1 o E2? 5/6. 5/6. A ver, sí, tal cual, ¿no es cierto? Simplemente sumamos las dos probabilidades. ¿Qué es lo que hubiera pasado antes de sumar probabilidades? Bueno, pues nos hubiéramos dado cuenta que simplemente tendríamos que contar todas las que son rojas y blancas, ¿no es cierto? De rojas tengo 2, de blancas tengo 3 y divido para el número total
de esferas, lo cual me va a dar los 5 sextos, ¿no? En este caso de aquí yo he sumado pues las frecuencias absolutas, que es ese 2 y ese 3, y he dividido para todo. Claro, porque me dice si es esto o esto, ¿no es cierto? La probabilidad de que me salga o roja o blanca pues va a ser bastante, ¿no es cierto? Va a crecer. Entonces justamente cuando tengo un o, puedo sumar. Y podría haber sumado directamente las probabilidades, me va a dar exactamente lo mismo, ¿no es cierto? En vez de sumar las absolutas, que es 2 más 3 sobre 6, podría haber sumado directamente las relativas, es decir, haber sumado directamente las probabilidades. Haber dicho que es de 2 sextos, que es la probabilidad de que salga rojo, y haber sumado los 3 sextos, que es la probabilidad de que me salga blanco. Entonces, he hecho directamente la suma de las probabilidades. Entonces, cuando tengo yo un O, que en realidad esto de acá no se llama un O, sino se llama una unión, en caso de una unión, ¿de acuerdo? Puedo directamente sumar las probabilidades o sumar las frecuencias relativas, ¿no? Y a veces me será mucho más fácil de contar, ¿no? Si yo ya tenía directamente las probabilidades y no tengo ya todas las observaciones de mi conjunto de datos, no voy siquiera a poder contar porque ya no tengo yo los datos, tengo directamente las probabilidades, por lo tanto puedo sumar únicamente las probabilidades, ¿no? Entonces acá les voy a poner que cuando estamos hablando de unión, estoy hablando de un O, ¿no es cierto? Cuando se dice la probabilidad de que salga esto o esto de acá, que me da igual. Entonces ahí se podrían sumar las probabilidades. Esto también se denota de la siguiente manera. E1 unión E2, por ejemplo. ¿De acuerdo? También se puede poner así. Y al final de cuentas esto de aquí es igual a probabilidad de E1 más la probabilidad de E2. Entonces, no se van a olvidar que cuando estamos diciendo que puede ocurrir un evento u otro evento, que es una unión, se tienen que sumar las probabilidades. Ahora bien, todo esto se ve bastante bien, pero ¿qué es lo que pasa cuando ya no son independientes? Porque en el caso de aquí, recuerden que yo retiré la bola que era combinada. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Puedo basarme en el mismo ejemplo. Recuerden que el hecho de que sea combinada no quiere decir que se me aumente el número de bolitas. Sigo teniendo el mismo número, que sería en mi caso las 6 bolitas, ¿no? Ok, voy a seguir manteniendo los mismos eventos que tenía arriba. Listo, entonces ahora una de ellas va a ser combinada. Lo he hecho así, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos de nuevo. Recuerden, no voy a contar dos veces esa bolita. Tengo en total 6 bolitas, ¿no es cierto? Si nuevamente preguntara yo, en este caso de aquí, recuerden que no se cuenta dos veces la esfera. ¿Cuál es la probabilidad de que salga rojo o que salga blanco? ¿Cuál es? 5 sextos. Sí, porque no se tiene que contar dos veces. Sigue siendo lo mismo. Claro que sí. Sigue siendo los 5 sextos. Pero aquí es donde cambia la cuestión, ¿no? Si yo digo entonces, ok, es 5 sextos, entonces es la suma de probabilidades, se acaba el lío. Pero la probabilidad de que salga rojo es ¿cuánto? 2 sextos. 2 sextos. Perfecto. Recuerden, hay que contar como si se tratara de una sola esfera. Y la probabilidad de que me salga alguna esfera con manchas de blanco, ¿cuánto es? 4 sextos. Tal cual. Tengo 4 esferas
que tienen algo de blanco. Eso es lo que quiere decir eso, ¿no es cierto? Si yo sumo esto de aquí, pues ya no me salen los 5 sextos, sino me salen los 6 sextos. Entonces, ¿qué es lo que hice mal acá? Lo que hice mal es que si yo quiero sumar directamente aquí para aplicar la regla de arriba, es que estoy contando esa esfera especial dos veces. Le conté tanto para rojos y tanto para blancos. Eso es lo que terminé haciendo, ¿no es cierto? Entonces, cuando tengo estos tipos de eventos que son dependientes, puedo justamente tener ese problema de contar estas repeticiones, que era justamente lo que estaba diciendo yo, ¿no? Entonces, lo único que me está faltando aquí para que mi fórmula quede ya perfecta es tener en consideración este tipo de eventos especiales que no son excluyentes, que no son independientes, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que me está faltando es restar o deshacerme de esa cuenta de más que hice yo, ¿no es cierto? Entonces, a final de cuentas, tengo que sumar de 1, tengo que sumar de 2, pero tengo que restar. Antes de trabajar con probabilidades, si ustedes desean, como estábamos haciendo antes, les decía que me da lo mismo sumar probabilidades que sumar las frecuencias, ¿no es cierto? Las frecuencias absolutas. Entonces tengo 2 rojas, ¿de acuerdo? Tengo 4 blancas y tengo que restarle esta que es combinada, ¿no es cierto? Tengo que restar la que es combinada. La que es combinada pues es una justamente, y ahí sí me va a dar los 5 sextos. Y en términos de probabilidades, es algo muy parecido, pero lo que tengo que darme cuenta es que puede haber la probabilidad de que se dé el evento 1 y el evento 2 al mismo tiempo. Y esto es algo nuevo. Esto se lee como una intersección, ¿de acuerdo? Esto es una unión y esto es una intersección. Intersección quiere decir que ocurren los dos eventos al mismo tiempo. ¿Ok? Si yo dijera cuál es el chance, ¿no es cierto? O bueno, listo, da lo mismo. ¿Cuántas bolitas tengo de que sean al mismo tiempo rojas y blancas? ¿No es cierto? Y es una. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que me salga una bolita tanto roja como blanca? ¿Cuál es la probabilidad de que me salga roja y blanca al mismo tiempo? Un sexto. Un sexto, es así de simple, ¿no es cierto? Entonces, esta probabilidad que acabo de poner acá, que es un poco especial, ¿no es cierto? Es una intersección, ¿sí? Tiene otro nombre también, esta intersección de acá, por si acaso alguna vez escuchan, se le llama también una probabilidad conjunta, en inglés joint probability, sí, y es la probabilidad de que ocurran dos eventos al mismo tiempo. Cuando es completamente independiente, como es el caso, como era el caso de acá arriba, ¿no es cierto? Donde tenemos completamente independiente, si yo les dijera cuál es la probabilidad de que salga rojo y blanco al mismo tiempo, ¿qué me contestarían ustedes? ¿Cuál es la probabilidad? 5 sextos. No, al mismo tiempo. Rojo y blanco, entonces no Al, hay. tal cual. Recuerden que es una intersección, no es una unión. En la unión es rojo o blanco. Aquí es rojo y blanco al mismo tiempo. Por lo tanto, cuando son independientes, pues es cero, claro. No hay intersección. Eso es lo que quiere decir. Que no hay intersección acá. Que no hay algo en común. Que no existe de ninguna manera algo que tenga los dos eventos al mismo tiempo. Eso es lo que quiere decir. Ok, entonces, bueno, básicamente, como decía, esta es pues la fórmula. Bueno, esto más que la fórmula, todavía no es una fórmula esto. Esta sería la forma de hacer, si estoy contando, pues, ¿no es cierto? Las frecuencias absolutas, digo, ok, cuento las rojas, cuento las blancas y resto la que es roja y blanco al mismo tiempo. Ahora bien, si estoy contando yo probabilidades, porque recuerden que puedo contar las frecuencias como puedo contar las probabilidades, pues ahora resulta que
la probabilidad, tengo que actualizar, pues, ¿no es cierto? Voy a actualizar esta fórmula de aquí, porque esta fórmula de aquí, que solamente me dice probabilidad E1 más probabilidad E2, que es la suma, me vale, pero siempre y cuando sean independientes. El reto que son dependientes, tengo que restar, pues, justamente la intersección, eso que es común entre los dos. Entonces, la probabilidad de E1 o E2 es, como habíamos puesto antes, la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2, pero tengo que quitarle eso que conté dos veces. Tengo que quitarle la intersección, para que no se cuente dos veces. Entonces, si yo voy a calcular esto con probabilidades, ¿no es cierto? Pues la probabilidad de 1 es la que se encuentra aquí, que es 2 sextos. La probabilidad de 2 es la que se encuentra aquí, que es 4 sextos. Y la probabilidad de 1 y E2 al mismo tiempo, es decir, cuántas tengo, ¿no es cierto? Que son al mismo tiempo rojas y blancas, pues sería un sexto. Entonces esto es lo que le tengo que restar. Y ahora sí me van a salir los 5 sextos, que sabemos nosotros que era la respuesta correcta, porque justamente es eso, ¿no es cierto? ¿Cuántas bolitas de las que tengo ahí, ¿no es cierto?, tienen bien sea rojo o bien sea blanco? En total tengo 5. Así no sean enteras rojas y enteras blancas. Entonces lo único que nos estaba faltando en la fórmula de la unión, ¿de acuerdo? Que era esta que habíamos puesto al inicio, era restar una intersección. No tenemos que estar pensando mucho si son dependientes o independientes, porque si se dan cuenta, en el caso que sean independientes, pues esta intersección es 0 y por lo tanto no va a afectar en nada. Solamente no es que estamos cambiando de fórmula. Esta fórmula de acá abajo, que es la completa, se utiliza para todo, sino que el momento en que son independientes, pues esa intersección es 0, porque no hay nada que esté en común. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir ahí. En el caso de los intervalos, pues esto no nos va a pasar, porque nosotros habíamos partido de intervalos excluyentes, donde el 10, por ejemplo, o pertenece al intervalo 1 o al 2, pero no puede pertenecer a los dos al mismo tiempo. Si hubiéramos puesto nosotros incorrectamente algo como esto, de 0 a 10 cerrado, y le hubiéramos puesto desde 10 hasta 28, ¿sí? Este corchete de aquí y este de acá me dicen que el 10 entra en el primer intervalo y también entra en el segundo, ¿ok? Por lo tanto, estaría yo teniendo, recuerden que le íbamos a llamar R1 al primer intervalo y E2 al segundo intervalo. Tendría yo una observación, sí, un dato, una bolita, digamos, que entra tanto en el primer intervalo como en el segundo intervalo. Y por lo tanto, si yo hubiera sacado una frecuencia en el primer intervalo y luego una frecuencia en el segundo intervalo y quiero luego sumar para poder hallar cuál es la probabilidad de que tenga o bien números menores a 10 o bien números mayores a 10, como yo hubiera tenido un dato que tiene el 10, ese le estuviera contando dos veces. Y por lo tanto, lo que tendría que hacer es primero restar esa intersección, esa parte en común de los dos, para no contarlo dos veces. Entonces, simplemente es esa la lección aprendida, ¿de acuerdo? Que cuando tenga, que incluso sería en este caso de acá que acabo de poner acá, ¿no es cierto? Cuando hay eventos no excluyentes, pues simplemente debemos tener cuidado de no contar dos veces. Y como digo, en el caso de las tablas de frecuencia nunca tenemos ese problema porque nosotros siempre nos encargamos, ¿no es cierto?, de hacer que sean excluyentes. Es decir, que si me cae el 10 o entra en el primero o entra en el segundo, pero no puede entrar en los dos al mismo tiempo. Así que no deberíamos tener ese problema. Y recuerden que a veces podemos contar, como a veces no vamos a poder contar. Bueno, entonces esto es con respecto
a lo que les explicaba de la unión es con justamente esta U, y lo que es la intersección. ¿Ok? Y bueno, para calcular la intersección, pues simplemente, luego veremos eso, si existen algunas formas. Pero bueno, por el momento, como estamos nosotros manipulando los datos y vamos a hacer siempre en R, pues siempre nos vamos a basar en contar. Vamos a contar cosas, vamos a dividir para el número total de casos o de observaciones, de tamaño de la muestra, para poder encontrar las probabilidades. Y en el caso de aquí, pues simplemente vamos a sumar, ¿no es cierto? Como ya dijimos. Y en el caso de que hubiera algo repetido, pues simplemente debemos tener cuidado de que tenemos que restar lo que es repetido. A eso se refiere esto de aquí. Ahora voy a ponerles uno a ustedes y vamos a ver si es que, eh, si es que logran pues justamente calcular las cosas, ¿no es cierto? Bueno, entonces hagamos de cuenta que tengo algo como esto. Hagamos de cuenta que tengo pues estudiantes, que tengo 20 estudiantes. ¿Ok? Y los estudiantes se matriculan, pues, o se inscriben en las diferentes materias, ¿de acuerdo? Entonces puedo tener yo los siguientes eventos. Tengo yo el evento 1, que es simplemente inscribirse en la materia de minería de datos. Tengo el evento 2, que es inscribirse en la materia de matemáticas. Tengo un evento 3, que sería inscribirse en la materia de, yo qué sé, diseño algo. ¿Ok? Entonces, todo bien hasta ahí, ¿de acuerdo? Entonces resulta que me dicen que, bueno, pues de los 20 estudiantes que yo tengo acá, ¿ok? Yo sé que 12 de ellos, 12 estudiantes, se inscribieron en, ahora voy a poner con E1 para no estar repitiendo, se inscribieron en E1. Tengo que 15 estudiantes se inscribieron en E2. Fíjense que no son excluyentes. Era obvio, ¿no es cierto? Un estudiante puede matricularse en más de una materia a la vez. No es que me dicen usted tiene que escoger solo una de las tres. Es por eso que la suma de los estudiantes que se matriculan en las diferentes puede ser mayor o puede ser menor a 20. ¿Ok? No tiene que ser igual a 20, a eso me refiero. Y finalmente sabemos que 10 estudiantes, ¿ok?, se han matriculado pues en diseño. Entonces es eso lo que sabemos, es eso lo que tenemos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que encontrar yo? Bueno, vamos primero a encontrar eso de ahí, ¿no es cierto? Podría tener obviamente un listado de estudiantes para que sea mucho más rápido. Entonces, primero calculemos por favor eso de ahí. Bueno, me imagino que ya todos calcularon, ¿no es cierto? No creo que nadie tenga duda acerca de cómo calcular eso de ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No.
Ya, me imagino que siguen conmigo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, básicamente de 1, pues me imagino que todos hicieron algo como esto. Recuerden que a final de cuentas la probabilidad viene a ser pues una frecuencia relativa, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos primero con la primera parte. Debería ser realmente 7. Tengo 7 estudiantes que están tanto en E1 como en E2. Entonces sería de 7 entre 20. Y al momento en que yo tendría que utilizar pues la fórmula que tengo ahí, tal como hicieran ya ustedes, pues deberíamos tener 12. Sí, me parece que estamos bien, ¿no es cierto? Lo cual me va a dar 20. Y habíamos visto pues que justamente salían 20 estudiantes, ¿no es cierto? Y va a pasar lo mismo con el resto de casos. Entonces, por ejemplo, en el caso de E1 y E3, ¿sí? Son 9. Ahí tengo tanto E1 como tengo E3. Y estos son 9 estudiantes. Entonces, quiere decir que la probabilidad de E1 intersección E3 debería ser 9 sobre 20. Y la probabilidad de E1 o E3 debería ser la probabilidad de E1 más la probabilidad de E3 menos la probabilidad de E1 y E3 al mismo tiempo. Esto me va a dar 12. En realidad, las probabilidades, ustedes saben, debería ser todo esto de acá tiene que estar, pues, si estamos hablando de probabilidades, tiene que estar, pues, sobre 20 lo que tenemos ahí, ¿no es cierto? Entonces, también tenemos que hacer lo mismo por acá. Entonces, esto es 12 de E3 sería 10 sobre 20. Ok. Y el que tenemos acá, que es la intersección, era 9 sobre 20. Esto de acá me va a dar 13, ¿no? Sí. 13. Estos son los que son o E1 o E3, ¿no es cierto? Entonces, si yo fuera acá al Excel, o E1 o E3. Ya, entonces, bien pueden ser estos o bien pueden ser estos. Y justamente si nos damos cuenta, pues son estos, ¿no es cierto? Son o E1 o E3 y por supuesto tenía que restarle los que son al mismo tiempo E1 o E3 porque si pongo a contarme todos los que están ahí, me dice acá abajo que tengo 22, ¿de acuerdo? Entonces cuento todos los que son E1, todos los que son E3 y tengo que restar de aquellos que conté de forma repetida, que son estos de acá, que son tanto E1 como E3. ¿Sí? Uno de estos tengo que restar. Entonces, a final de cuentas, me va a salir esto, ¿no? Eso. Sí, ahí estoy, ¿no es cierto? He contado todos los que son E1, todos los que son E3 y he borrado los repetidos. Por lo tanto, tengo 13. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Ok? No sé si se entiende esa parte de ahí. Entonces, estos son E1 o E3. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hice? Eliminar los repetidos. Es por eso que tengo que calcular esa intersección para poder eliminar. Entonces sería 13 sobre 20. Y el último caso que sería E2 y E3, ¿no? Entonces la probabilidad de que sea E2 y E3 al mismo tiempo, de que sea E2 y E3 al mismo tiempo, pues acá también deberíamos ver eso de ahí. Serían pues estos. Ya contamos que serían 8, ¿no? Y si estamos bien, sí, son 8 justamente. Entonces vamos a anotar acá. Sería de 8 entre 20. Estos son los que están matriculados en ambas materias al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y los que sería pues
o E2 o E3, pues debería ser nuevamente probabilidad de 2 más probabilidad de 3 y menos los que son al mismo tiempo para eliminar los repetidos. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos eso. Probabilidad de E2 era 15. De E3 es 10. Y de los que son al mismo tiempo, pues sería 8. Como estamos hablando de probabilidades, siempre tenemos que igual estar así sobre 20. Y sería pues 25 menos 8 que me va a dar 17. Vamos a ver el Excel si es que es verdad que la probabilidad es 17 entre 20. Tienen que haber 17 que tienen tanto E2, no, que tienen E2 o E3. ¿Ok? Todos estos tienen E2, todos estos tienen E3. Y tengo que obviamente no contar los repetidos, entonces sería como que contando desde acá arriba. ¿No es cierto? Ahí estoy contando todos. O E2 o E3. ¿Cuánto dije que me salía? Creo que conté mal ahí ya. A ver. 17. Dije 17 aquí. Bueno, no, está muy bien, sino que no me cuenta cuando no tengo X. Tal cual. Son 17 realmente los que acabo de señalar acá, ¿no? Si quieren pongo algo así para que me cuente bien. No me cuenta lo que está vacío. Y justamente son 17. Entonces, eso sería. ¿De acuerdo? Entonces, a veces el problema me va a dar así. Por supuesto, voy a dar datos reales para que tenga sentido. ¿Ok? Porque la fórmula va a tener sentido todavía, pero el reto que saquemos cosas, pues no pueden salir números mayores a 1, porque eso ya no sería una probabilidad. Pero bueno, lo que quiero que distingamos acá es cuando es un O, cuando es un I. O sea, cuando es una unión, cuando es una intersección. Que siempre que vamos a sumar probabilidades tengamos cuidado de no sumar dos veces, por lo tanto hay que restarle siempre la intersección, que eso normalmente se cuenta dos veces, que viene a ser el problema, ¿de acuerdo? Espero que no, más bien se hayan confundido. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor, o quieren que hagamos otro ejercicio así? No sé si eso quiere decir que entendieron todo o que no lo entendieron. No, profe, otro ejercicio porque no. De acuerdo, hagámoslo así. Y hagámoslo igual con datos creados por nosotros, entonces podemos hacer igualmente con el Excel. Voy a hacer solamente dos eventos para que no nos demoremos mucho, ¿de acuerdo? Pero bueno, es la misma idea, ¿no? Entonces, igual voy a numerar acá. Podemos considerar que son estudiantes, que son esferas, bolitas, lo que ustedes quieran. Voy a hacer pocos para que sea fácil de explicar, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente es lo mismo que teníamos antes. Por ejemplo, rojo, blanco. Sí, entonces aquí voy a decir, por ejemplo, cuántas bolitas son rojas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso es. Y acá tengo que decir cuántas son blancas. Si los eventos fueran independientes, excluyentes, voy a tener algo así, ¿no es cierto? Y sumo las dos, me da el total y se acabó. Pero puede ser que en el ejemplo, como yo lo puse anteriormente, puedan haber ciertas bolitas que sean al mismo tiempo rojas y blancas. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Entonces, ahora sumemos solamente las frecuencias. A ver, en primer lugar tengo 10, ¿no es cierto? ¿Cuántas rojas tengo? Voy a contar, todavía no estoy hablando de probabilidades. Tengo 7. Y finalmente, ¿cuántas blancas tengo? Tengo 5 blancas. ¿Ok? Hagamos así entonces. Bueno, entonces vamos a trabajar con los datos que acabo de anotar aquí. Vamos a recortar este gráfico para poderlo pegar directamente allá.
Algo pasa con esta hoja que no me quiere dejar pegar. Oh. Ok, entonces eso es lo que tengo. Voy a hacer un poco más pequeño esto. Listo, entonces ahí tengo los datos, ahí tengo las frecuencias, frecuencias absolutas tengo ahí, ¿estamos de acuerdo? Entonces voy a calcular las relativas que a final de cuentas vienen a ser las probabilidades. Entonces váyanme ustedes diciendo de a poco, ¿ok? Y vamos a hacer todas entonces. Entonces vamos primero con la probabilidad de que sea rojo. ¿Cuál es la probabilidad de que algo tenga rojo? Me van dictando. 7 décimos. Perfecto. ¿Alguien tiene duda acerca de eso? Es una frecuencia relativa. Se divide para el tamaño de la muestra, ¿no es cierto? A ver, de blanco sería 5. ¿Estamos bien? Y obviamente si sumo los dos me va a dar más. No me va a dar los 10 décimos. ¿Pero por qué? Porque hay estos dos eventos de ser rojo, de ser blanco, no son excluyentes, no son independientes. Tengo casos en los cuales tengo pues un doble conteo. Estoy contando dos bolas de más porque hay bolas que son del mismo, que al mismo tiempo son rojas y blancas, ¿de acuerdo? Ahora bien, si yo les digo, ¿cuál es la probabilidad de ser rojo y blanco al mismo tiempo? ¿Cuál es esa probabilidad? 2/10. Bien, 2 sobre 10. Excelente. Y ahora finalmente, la probabilidad de que sea rojo o sea blanco. Si no fueran, si no fueran dependientes, ¿no es cierto? Si fueran excluyentes, pues sería simplemente la suma de rojo y blanco. Pero ya nos damos cuenta que no basta, sino hay que restar la intersección. ¿Ok? Eso es lo que hay que hacer. Ahora sí, ¿cuánto debería salir eso de ahí? Está un poco evidente ahí. Sin trabajar con la fórmula, podemos decir la probabilidad de que saque algo que tenga rojo o que tenga algo de blanco, ¿cuál debería ser? 10 décimos o un entero. Sí, Claro, porque no hay más colores, ¿no es cierto? Me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que saque o un 10. rojo o un blanco? 10 décimos, tal cual, ¿no es cierto? Porque no hay más colores, ¿no es cierto? Entonces, si yo tuviera una ánfora con las bolitas, ¿no es cierto? Y me dice, ¿sabes qué? Ganas si es que sacas una bola que tenga o bien rojo o tenga blanco. Pues tengo todas las de ganar, porque no hay ningún otro color. Entonces es una probabilidad del 100%, una probabilidad de 1, de 10 décimos. Pero bueno, haciendo con fórmula, pues igual. Ya, ¿y por qué hicimos la fórmula? Porque justamente estamos restando las repetidas. Eso es lo que quiere decir la intersección en la fórmula de la suma de probabilidades de la unión, que estamos restando las repetidas para no contarlas dos veces. Eso es lo que quiere decir. Entonces, este es el ejemplo más básico, ¿no es cierto? El que hicimos antes, tuvimos más observaciones, tuvimos 3 columnas, nos demoramos un poco más en contar. Pero como se dan cuenta, es solo y simplemente esto de aquí, no es nada más. Ahora sí, ¿existe todavía alguna pregunta con respecto a esto, por favor? No, profe. Ok, bueno, les voy a poner pues un ejercicio como estos de acá. No les voy a dar las observaciones, les voy a dar directamente las probabilidades, sino que voy primero a construir una tabla así para no dar valores equivocados, sino poder sacarlo pues de valores reales, ¿de acuerdo? Ok, entonces hasta eso de ahí pues vamos a tener un descanso de unos 5 minutos porque de todas formas ya estamos 1 hora y cuarto. Descansemos un poco. Dice, existen 15 amigos en un salón. ¿Ok? 8 de ellos quieren pizza. Voy a ir anotando eso de ahí. Las frecuencias absolutas, ¿no es cierto? Perdón, Iván, no sé, no nos está compartiendo pantalla. Ay, perdón. Ahí va. Ahí sí.
Sí, se está cargando todavía. Ah, ya está. Ya, gracias. Ok, entonces, 15 amigos en un salón donde 8 de ellos quieren pizza. Los que quieren pizza son 8. Recordemos que n sería 15, ¿verdad? 9 de ellos y 9 quieren helado. Y 7 de ellos quieren postre. Debido a que la suma de eso no me va a dar 15, obviamente pues no son excluyentes, lo que quiere decir que hay personas que pueden querer tanto pizza como helado, ¿de acuerdo? Y eso es justamente lo que se da ahora. Entonces dice, el número de amigos que quieren tanto pizza como helado es de 4. Los que quieren tanto pizza como postre son 5. Y los que quieren tanto helado como postre son también 5. Una pregunta. Cuando dice que quieren pizza y helado, ¿quieren, o sea, cualquiera de los dos o quieren los dos? Ah, son muy buena pregunta. Son los dos. Sí, porque acá a veces en español pues decimos me da igual si es pizza o helado, pero la verdad lo que quiero decir es que son personas que votaron por la pizza y también por el helado. Entonces pongamos y. Gracias por la pregunta. Porque es al mismo tiempo, la verdad. Ujú. Entonces, ahí está, ¿no es cierto? Tenemos pues estas frecuencias de acá y tenemos pues estas intersecciones de acá, ¿no? Estas son intersecciones, ¿de acuerdo? Y tenemos pues también el número total de personas, de amigos que quieren eso. Ok, entonces, como es normal, pues lo que se va a preguntar es la probabilidad de que tengamos pizza o helado. Y también para el resto de casos, ¿no? Ok, entonces es eso lo que se pide. Podemos empezar a hacer ya el ejercicio. Vendría a ser pues la frecuencia que tenemos de la pizza, que es 8 dividido para esto. Esa es la probabilidad de que una persona pida pizza, independientemente si quiere algo más, ¿cierto? ¿Quiere pizza? Sí. Nadie le está diciendo que sea solo pizza. Eso es lo importante, ¿no es cierto? La probabilidad de que quiera helado, sin importar si quiere algo más, pues sería 9 entre 15. Y bueno, luego si quieren podemos resolver las fracciones, pero con que me dejen así expresado como una fracción, pues ya basta, porque aparte ya sé de dónde sacaron el cálculo, ¿no es cierto? Y de que sea postre, pues sería de 7 entre 15. Insisto que estas probabilidades no son pues de eventos exhaustivos, perdón, son de eventos exhaustivos, pero no son de exclusivos, quiere decir que no le dijeron, usted puede escoger solo una de las tres cosas, ¿ok? Entonces no son independientes, en verdad. No son excluyentes. Y el hecho de que me diga que la pizza es 8 sobre 15 quiere decir que 8 personas quieren pizza, pero no quiere decir que solo quieran pizza por el hecho de que no son excluyentes. Bueno, entonces luego de que tenemos eso de ahí, pues simplemente sería cuestión
de poder aplicar las fórmulas. También tenemos pues las intersecciones o probabilidades conjuntas. A veces se dice probabilidad conjunta, ¿de acuerdo? Y es justamente la probabilidad de la intersección que tenemos ahí. Entonces sería de pizza y helado al mismo tiempo. A veces pongo una I, a veces pongo una U de unión, a veces pongo una coma. Van a ver que en ciertos libros pues lo utilizan de diferentes maneras. Voy a utilizar la que hicimos antes para que nadie se confunda. Este viene a ser, a final de cuentas, pues una intersección. Para decir que es una intersección, pues debo tener el signo de intersección. Entonces, de las 15 personas, 4 pidieron tanto pizza como helado. Ambas cosas, ¿no? No pasa nada si me ponen una O con tilde en lugar de ponerme el símbolo de intersección. Entonces es una simbología más de conjuntos. Probabilidades tienen mucho que ver con teoría de conjuntos, ¿no? Entonces ahora sí, pues la probabilidad que se pide primero, que sería pizza o helado. Entonces ahora sí voy a poner una unión, ¿no es cierto? ¿Sí? Pizza o helado, pues tiene que ser la probabilidad de pizza más la probabilidad del helado menos la probabilidad de pizza y helado para eliminar justamente esos repetidos, ¿no es cierto? Esas repeticiones que yo les decía ahí. Entonces aquí en este caso sería pues muy fácil, sería 8 quinceavos, los 9 quinceavos y los 4. Esto es un menos. ¿De acuerdo? Entonces eso de ahí pues lo que me tenga que dar, que debería ser 13. Lo mismo va a pasar con el resto. O pizza o postre. Probabilidad de pizza. Yo sé que muchos de ustedes ya entendieron esto muy bien y les da un poco de pereza ver que estoy anotando todo, pero probablemente hayan personas que todavía no lo entendieron bien, así que más bien vale hacerlo suave. Sería 8 quinceavos, 7 quinceavos y la intersección. Nuevamente les digo lo que tenga que dar. Y finalmente pues tuviéramos de la que es helado O. Recuerden, O es una unión, ¿no es cierto? O postre, pues voy a sumar pues la probabilidad de helado que es 9 quinceavos. Pongámosle ya directamente la de postre y restarle la intersección de las dos. ¿Ok? 16, 5 sería 11. Entonces, eso es todo el ejercicio, ¿no es cierto? Y si me voy pues acá a mi Excel, que es donde ya estaba haciendo, pues podemos justamente confirmar eso, ¿no? Por ejemplo, me dice que la probabilidad de que sea 8, 7, 17, 14, aquí está el 13, 13 quinceavos de este primero. Y de este de acá, 8, 7, 15 da 10. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, el primero, que sea pizza o helado. Entonces me dice que son 13 personas. 13 personas que pidieron o pizza o helado. Bueno, acá vamos. Ok, entonces estas son todas las que pidieron pizza. Y estas son todas las que pidieron helado. ¿Ok? Pero por supuesto, no puedo contar dos veces a la misma persona. Entonces lo que estamos haciendo es quitando pues esto de acá para que no se cuente dos veces. Entonces, lo que tengo señalado ahí son las personas que pidieron o pizza o helado. Que justamente acá no se logra leer bien, pero dice 13. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Entonces, al restar la intersección estoy quitando justamente los repetidos. No estoy permitiendo que no se cuente dos veces a la misma persona, ¿no es cierto? Y luego va a pasar con el resto de cosas. Entonces igualmente las que pidieron pizza o pidieron postre,
Si señalo todas ellas, son estas. Y si quito las repetidas, personas repetidas serían estas acá, ¿no es cierto? Me va a dar 10, que es justamente lo que decía ahí. Y finalmente todas las que pidieron helado son las que están aquí. Todas las que pidieron postre son las que están acá. ¿Ok? Y luego pues puedo quitar los duplicados, ¿de acuerdo? Y me dice que son 11.